23 de la mañana y nosotros seguimos aquí, pasando delicioso, Dianita, aprendiendo Nos mucho, reímos. nos reímos de nuestros defectos, de nuestros inconvenientes visuales. Sí, un poquito, pero hace parte de todo, de la vida, es el proceso. Así que hoy, como parte de ese proceso y del aprendizaje, usted nos imagina el personaje que nos está acompañando este ratico en La Medallo. Es una persona bastante especial, no solamente porque es muy querida por sus alumnos, porque tiene una trayectoria espectacular como docente y como profesional, sino porque se acaba de ganar un reconocimiento tan grande que es como decir, es como el Nobel de los profesores. Es así, más o menos a esa capacidad se puede comparar. Así que bienvenida, profe Ruth Estela Miranda. Hola, muchas gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes. Cuéntenos un poquito, bueno, antes de hablar de este gran premio que usted recibió y que es la que la hace merecedora a esta visita hoy en nuestro programa, de esa necesidad o de esa felicidad que le produce mejor ser docente, ¿a qué edad comenzó? ¿Siempre supo que quería enseñar? ¿Cómo es un poquito de su historia? Así es, yo desde que era muy niña tenía claro mi propósito, que era ser profesora. Era lo que yo soñaba, lo que yo quería. Y bueno, empecé desde muy jovencita en la escuela normal, no sé, 12, 13 años, mi formación en pedagogía y ya llevo más de 35 años en el mundo de la educación, como docente en distintas facultades de educación y como directivo docente también. Llevo ya una larga trayectoria. Ruth, pero ¿cómo así que 12, 13 años? Usted era de las que ponía las muñequitas, las sentaba en orden, ¿cierto? Y les dictaba clases. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Es que en mi época la formación en pedagogía comenzaba en octavo grado. Octavo grado son 13, 14 años. Entonces desde ahí empezó. Cuando uno puede como tomar una lectiva. Claro, pues. Es más o menos eso, era más o menos una qué lectiva. bonito, real vocación. Entonces, me fui por toda la formación pedagógica y desde octavo grado, o sea, 13 años, yo ya estaba en un aula de clases, ¿cierto? En prácticas pedagógicas. Ya, o sea, eso ha sido toda mi vida, es mi pasión, es lo que me gusta, es lo que amo hacer, es con lo que vibro, con lo que conecto. Entonces, yo nunca he sentido que ha sido un trabajo de esfuerzo, sino lo que me gusta. ¿No te ves haciendo otra cosa? No, nunca me he visto haciendo otra cosa. Ay, te amo, muchas gracias, de verdad que te lo agradezco porque para mí no hay nada más bonito que encontrar ese tipo de personas que viven para servir y Así educar, es. sobre todo, que es tan difícil ahora en Así este es. momento. Y el campo de la educación es muy amplio, o sea, no es únicamente en un colegio, con niños, con jóvenes, sino que está en las universidades, en las facultades de educación, sino que está la formación a maestros ya en carrera y he pasado por todo eso. Está el área de la investigación, en fin, hay mucho que hacer en educación. Ruth, ¿por qué te ganaste este premio? A ver, cuéntenos pues por qué es tan especial, usted qué hace distinto a los demás. Mira, este premio pues es una iniciativa, no sé si recuerdan hace unos años que existía un premio Compartir al Maestro. Sí, claro. Cierto, esos premios dejaron de existir y ahora se retoma del Global Teacher Prize, ¿cierto? Se retoma para Colombia el National Teacher Prize, donde hay unas categorías, ¿cierto? Yo me presenté a la de directivo docente que inspira, porque hay otra para maestros, para instituciones. Sí. Sale pues como esta invitación el año pasado, por invitación de mi líder en Cosmo, y varios nos dicen, hey, presentémonos, o sea, creemos que tienes el perfil, que hay una experiencia, que lo que has venido haciendo en Cosmo Schools puede funcionar. Y yo, bueno, pues hagamos el ejercicio. Sí. Y lo hicimos, o sea, es presentar una postulación, hay que escribir, podcast, en fin. Son muchos requisitos que son muy valiosos y muy potentes porque permiten recoger. O sea, uno a veces hace las cosas y como que no se va dando cuenta, pero cuando empieza a escribir con la rigurosidad que exige este reconocimiento, pues vas viendo que hay cosas que sí, que se están haciendo, otras que se pueden mejorar. Hay una primera fase donde ya pues hay unos jurados, porque eso lo eligen, son jurados. Llegan cinco semifinalistas, creo que fue como en septiembre más o menos, que quedamos 5 semifinalistas. Sí. Luego venía una visita al colegio para verificar, ¿cierto? Lo que contamos, un video, en fin. Y de ahí ya salían 3 finalistas. Okay. Entonces a ella fue lo que sucedió la semana pasada, el 19 de marzo, en la Bogotá, ¿no? En Bogotá, en la gala de premiación.
donde ya se sabía, o sea, hasta ese momento ya supimos quiénes, en qué orden quedábamos, porque creo que todos ganamos. De las 3 ¿cierto? finalistas, ¿ya sabían en ese momento? ¿Ya sabían o Éramos solo 3 hasta el final? Eran 3. Éramos Sí. 3. Ok. ¿Cierto? En cada categoría, 3 categorías, cada una tenía 3 finalistas. Sí. Y allá en la ceremonia decían quién de tercero, de segundo y de primero. Y bueno, tuve la fortuna y esa bendición de quedar en el primer lugar, de poner y no solamente desde mi voz, sino también de los compañeros que estuvieron en esta gala, Wilman y Marta Isabel, representando a tantos directivos Total. en el país, ¿cierto? Que sin duda hacen también cosas maravillosas, pero o no lo escriben, o porque no les gusta, o porque no tienen el tiempo, o por la razón que sea. Pero sin duda hay cientos de experiencias maravillosas en todo ese territorio tan enorme. Pues qué maravilla, qué orgullo tenerla aquí con nosotros y además que sea nuestra, de aquí de la casa. Sí. Ese National, a ver, yo lo leí, National Teacher Prize Colombia está premiando no solamente experiencia, trayectoria, sino algún proyecto en particular, algo que usted haya hecho específicamente ahorita en esta institución que es Cosmos en Bello. Sí, sí. Lo que nosotros quisimos mostrar es mi manera de liderar, ¿cierto? Hablo ahí en singular, una manera de liderar que va muy desde el corazón, pero también basado en evidencia. Es decir, cómo recogemos esos procesos institucionales de evaluaciones, autoevaluaciones, de permanencia, de promoción, o sea, los indicadores de calidad, cómo los tomamos para mejorar, pero una mejora que no se queda en el dato frío, sino que también apalanca a todo un equipo, ¿cierto? En Cosmo hablamos de mentores y mediadores, ¿cierto? No de profes, somos mentores y me incluyo en ese equipo de mentores. Qué lindo mediadores, esa palabra suena muy bien. Sí, y en la práctica es hermoso, ¿cierto? Todo lo que hacemos y cómo eso nos ha permitido mantener, por ejemplo, una permanencia del 97%, donde en muchos colegios privados cada vez hay menos población, en Cosmos sucede lo contrario, cada vez hay más. ¿Ah, sí? Sí. Pero entonces, a mí sí me entró mucho la intriga y yo sí quiero que todo el mundo conozca para que nos hables un poquito acerca de ese modelo educativo de Cosmos Schools. ¿Cuál es el modelo educativo? Ya que sabemos que no solamente a la hora de nombrar a un profesor cambia por la parte de mediadores, sino también qué hay ahí entonces. La propuesta de Cosmo School es una propuesta disruptiva, es innovadora porque no muchos lo hacen. Se basa en las pedagogías activas y las pedagogías activas vienen desde los años 70, o sea, hace rato, pero realmente que se viva. ¿Qué son las pedagogías activas? Pedagogías activas son aquellas donde el centro del aprendizaje es el estudiante, pero es un aprendizaje activo donde el estudiante participa, no es un sujeto que está sentado escuchando a otro que habla o transcribiendo de un libro, transcribiendo de un tablero, no. Nosotros trabajamos desde la neurociencia, por ejemplo. Ay, me encanta, ¿cierto? fabuloso. Cómo aprenden los chicos. Una de nuestras premisas es que el aprendizaje, para que sea profundo, debe pasar por el cuerpo y por la emoción. Sí. Hablamos de aprendizaje experiencial, de experiencias de aprendizaje, donde los niños, a partir de proyectos, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, es como la columna vertebral de nuestra propuesta. La pregunta en el aprendizaje es clave. El error no es un problema, sino que es una oportunidad de aprendizaje. Sí. Pero entonces, ¿cómo es una clase, Ruth? Así, muy cortico, en concreto, ¿cómo es una clase tuya? Porque si uno es el profesor, que es como lo tradicional, ¿cierto? Que esté al frente de sus alumnos explicando, exponiendo o poniendo una presentación, en fin, no sé. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Qué distinto tiene? Bueno, ya clases mías no, porque yo soy líder. Ya, sí, ya pasaste yo a soy. ser líder. Yo ya Pero- soy líder y me gané un premio en la semana pasada en O Bogotá. sea, yo ya no estoy en el aula como tal, sí, al te menos en entiendo. el colegio no estoy como profe, pero con mis mentores, no sé, surge una pregunta, ¿por qué las abejas habitan en un panal? ¿Cierto? Y a partir de ahí se puede desligar y hablamos de momentos, no de asignaturas, sino en vida en sociedad o del momento científico que recoge las ciencias naturales. Entonces puede trabajarse desde lo que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, desde lo que es la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces los niños salen y observan y buscan en dónde hay abejas o si hay un panal o si alguno de ellos conoce o el papá tiene un sitio donde tienen y extraen miel, o sea, sale desde allí.
El territorio es un escenario de aprendizaje, entonces están los colegios expandidos, entonces Sí. visitamos la finca de este niño o vamos a un museo, o sea, ¡Qué maravilla! se aprende desde la experiencia. Como una en forma el interactiva, contexto. por así decirlo. Totalmente. Los registros que tienen los niños en sus bitácoras es desde sus aprendizajes, no de transcripciones que ellos hacen. Bueno, creo que hay importante, y como les decía, todo el tema de la neurociencia, todo el tema de hábitos de cuidado, la higiene del sueño, Claro. la alimentación, el uso de dispositivos. Fabuloso. Ruth, ¿y cómo hay viven muchas el cosas. aprendizaje? ¿Hay exámenes normales? Porque si están por fuera de lo tradicional, entonces ¿cómo los están evaluando? Por ejemplo, en un ICFES o no sé, ¿cómo se ciñen a estos Sí. tipos de mediciones? Como Colegio de Educación Formal, pues presentamos pruebas Saber 11 y tenemos unas mediciones, pero son internas, que le llamamos línea base. Hay una línea de entrada, que es una prueba escrita, que nos permite saber cómo llegan los niños al colegio y cuáles son sus brechas de aprendizaje para que ninguno se quede atrás, ¿cierto? Para ir avanzando todos en esa progresión de aprendizaje. Pero nosotros no hacemos evaluaciones o quizzes como en la escuela tradicional se ve. Sino que cómo califican, ¿o qué? Está desde las habilidades del pensamiento y las operaciones intelectuales. Es decir, resulta que el propósito de aprendizaje hoy es que los niños describir, ¿cierto? Describan, no sé, fenómenos de la naturaleza. Ok. Entonces, en esas preguntas y en esas interacciones, el profe siempre está súper atento si el niño está describiendo o si estás ejemplificando, porque es distinto. Una cosa es describir y decir cómo es, y otra cosa es, es que cuando llueve, por ejemplo, ahí ya el niño se fue a una ejemplificación. sí. Entonces es una evaluación por procesos, es una evaluación que es permanente, no es sumativa. Quiere decir que si el niño ahora en marzo no dio cuenta de un aprendizaje y queda en un nivel de iniciado, por ejemplo, y en octubre si lo hace, esa valoración se cambia. O sea, no es que como tenía iniciado y después esto entonces le quedó en tanto, no, se cambia, ya lo logró. ¿Lo hizo? Sí, No, ya lo lo hizo. logró. Exacto, ya lo logró, entonces le queda en un logrado, en fin. Entonces es como de esa forma, es por procesos, es permanente, exige mucho para los mentores. Y son unos valientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes yo iba a decir, entonces los papás también pueden estar relajaditos y ponen, no ponen tarea porque como allá todo Algunas, es... sí, claro, siempre. O sea, yo creo que Siempre hay tareas constantes, obvio. no hay muchas, pero sí hay. Sí, no. Hay lo necesario, ¿cierto? Porque el tiempo en la escuela no alcanza a ser tanto como para decir, es que ya todo quedó desde allí. Porque además la misión en casa ayuda a fortalecer esos vínculos familiares, Claro, ¿cierto? claro. Permite que los niños refuercen y afiancen sus aprendizajes o que aparezcan y surjan más preguntas. Entonces, sí hay misiones, les llamamos misiones. Viste, todo tiene otro nombre, pero Sí, tiene un sí, nombre sí. más coqueto, más gustadorcito. Sí. Entonces les hablaba de los mentores, son inspiradores, en su mayoría muy jóvenes, personas que se les ocurren cosas y podemos hacer eso y pues hagamos. A ver, ¿cuál es el propósito de aprendizaje? Siempre es esa pregunta. Conmigo siempre es, ¿cuál es el propósito de aprendizaje? Y hagamos. Dice algo muy importante, son inspiradores. Tú eres inspiradora y por algo te ganaste este premio. Yo estoy convencida que los docentes marcan la vida de uno en algún momento. Total, Uno para bien o siempre, para mal. uno siempre se Total. acuerda de un profesor. Total. ¿Tú qué huella estás dejando en esos alumnos? ¿Qué crees que semillita les ha sembrado a todos esos alumnos que en tu época diste clase? Bueno, ya estás en otro nivel, pero ¿qué ha dejado Ruth en la educación, en las comunidades, en los jóvenes? Ay, Dios. Yo creo que, y con mi equipo de mentores, para mí la escucha es muy importante. Escuchar sin juzgar, escuchar sin predisponerte, escuchar todas las versiones, escuchar desde tus temores, desde tus ideas, tus iniciativas. Creo que eso es clave, porque eso genera confianza, porque eso genera cercanía. Y para mí es muy importante que un niño, un mentor, una familia pueda acercarse a mí a decirme, mira, pasó esto, me equivoqué en esto, Ay, sí. esto no lo tengo claro. Y si yo logro que esto sea así, pues siempre va a haber un camino para resolver. No va a haber el temor de ocultar, sino decir, mira, pasó esto, ¿cómo lo vamos a resolver?
Y algo que siempre le digo a mi equipo es el enfoque es en soluciones. Entonces, cuando a mí llega un mentor y me dice, mira, pasó esto, pero lo podemos resolver así, así. Está sucediendo Fabuloso. esto, pero claro, ellos siempre llegan Resuelven, maravilloso. porque es fundamental. Pues quedarse en el problema no tiene sentido. Ya ahí está, ok, ¿cómo lo vamos a resolver? Algo que también les digo muchísimo, muchísimo, es que el día que no vibren con lo que hacen, que busquen otro oficio. Sí. O sea, busca otro oficio, porque eso, por tu propia salud mental. Obvio. ¿Cierto? Por tu propia salud mental, haz otra cosa, porque si no vas a ser ese profe que los niños o los jóvenes van a recordar como el que no me quiero encontrar. ¿Cierto? Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cómo quiero ser recordado? Sí. ¿Cierto? ¿Cómo quiero ser recordado? Como Pero eso es de día a día, ¿cierto? Eso no Claro. solamente los No, profesores. eso es de todos. toda la vida y de siempre. Porque mire que todos tenemos profes que decimos y nos brillan los ojos cuando recordamos a ese profe Sí, en cualquier época del año, pero hay otros que decimos, no me acuerdo cómo se llama, o pues no hubiera querido encontrármelo en el camino. Uy, no, no, no. Pero yo creo que a mí sí me hubiera gustado, me hubiera encantado haberme encontrado con una profesora como tú, Ruth. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Ay, sí, felicitaciones. por esa Es labor. que no es cualquier premio, es muy Por grande, ese de premio. verdad, es muy importante. Sí, es Felicidades. que ahorita antes de empezar el programa llegué ya la rockstar de profesores. O sea que, de verdad, orgullosos de ti, un talento paisa, un talento local. Y bueno, y ojalá que todas estas experiencias y todo ese conocimiento que tengas se expanda al mundo entero. Muchísimas gracias por la invitación y a mis colegas, a mis pares, que nada, tenemos mucho por hacer y mucho para contar. Así es, muchas rico, gracias, profe muchísimas Ruth. gracias. Nosotros seguimos aquí conectados, pero vamos a un pequeñísimo corte. Ya regresamos aquí en Hola Medallo. Hola,